A ver, la historia del Éxodo, ¿quién no la conoce, verdad? La esclavitud en Egipto, las 10 plagas, la gran liberación. Pero lo que no se suele contar es que detrás de todos estos eventos épicos se estaba librando un conflicto completamente invisible, una auténtica guerra entre fuerzas celestiales y satánicas. Hoy vamos a meternos de lleno en esa dimensión oculta, en esa batalla de ángeles que al final fue la que determinó el destino de toda una nación. Para entenderlo bien, vamos a ir paso a paso. Primero, veremos el plan para eliminar al Libertador justo al nacer. Luego, cómo fue su preparación en el desierto. Después, nos meteremos en la gran confrontación en Egipto. Y para terminar, descubriremos la identidad del comandante que, sin ser visto, guiaba a Israel. Bueno, pues todo arranca en Egipto, tiempo después de la muerte de José. Sube al poder un nuevo rey, uno que no conoce para nada el legado de los hebreos, y que empieza a ver que su pueblo crece y lo considera una amenaza. Así que, ¿qué hace? Los convierte en esclavos. Pero el plan para someterlos iba mucho más allá de eso. Y ojo, que este decreto real no fue una simple decisión política. El instigador detrás de todo esto fue Satanás. Él sabía perfectamente que de entre los israelitas iba a surgir un libertador, y su objetivo era brutalmente simple y directo: destruir a ese salvador en su propia cuna para reventar por completo el plan divino. Es que aquí está la clave de todo. La batalla no era solo por el control de un pueblo, era por el cumplimiento de una promesa. El plan de Satanás era cortar de raíz cualquier esperanza de liberación, y para ello utilizó al propio faraón como su marioneta, sin que éste lo supiera. Y justo en medio de este intento de genocidio nace Moisés. Su madre, Jocabed, lo esconde como puede y al final, desesperada, lo mete en una cesta en el río, confiándoselo a Dios. Pero el niño no estaba solo. Las oraciones de su madre habían activado una protección de otro nivel. Ángeles, completamente invisibles, vigilaban esa cesta y guiaron los pasos de la hija del faraón directamente hacia él. Así aseguraron la supervivencia del futuro libertador. La vida de Moisés queda como partida en dos mitades de 40 años. Durante los primeros 40 se cría como un príncipe, nada menos, en la corte egipcia. Recibe la mejor educación, la mejor formación. Pero todo cambia cuando mata a un egipcio por defender a un hebreo. Tiene que huir. Y así pasa los siguientes 40 años, en el exilio, como un simple pastor en Madián, un príncipe convertido en fugitivo. Y con esto entramos en la siguiente fase de su preparación. Lejos del lujo y el poder de Egipto, en la más absoluta soledad del desierto, Moisés no estaba olvidado. De hecho, era precisamente allí donde iba a recibir su verdadera misión, siempre bajo la atenta mirada de mensajeros celestiales. El momento decisivo, claro, llega en la zarza ardiente. De las llamas emerge una voz que se identifica como el Dios de sus antepasados. Es el ángel del pacto, una manifestación divina. Es un encuentro tan directo y tan sobrecogedor que transforma de la noche a la mañana a un pastor fugitivo en el emisario de Dios. Pero cuidado, que la misión casi se va al traste antes de empezar. De camino a Egipto, un ángel se le aparece, pero en actitud amenazante, con la intención de destruirlo. ¿Y por qué? Porque Moisés había descuidado un mandato divino que conocía de sobra, la circuncisión de su hijo. Su esposa, Séfora, reacciona al instante, y solo entonces el ángel le deja continuar. La lección era rotunda, la protección celestial exigía obediencia total. Y ahora sí llegamos a la confrontación directa. Moisés y Aarón no se enfrentan solo a un rey, se enfrentan a un faraón envalentonado y que además está aliado con ángeles malignos. La corte de Egipto se convierte literalmente en el campo de batalla de una guerra por la soberanía de Dios. La estrategia de Satanás aquí fue, la verdad, muy inteligente. No se limitó a oponerse, su plan era imitar. Quería falsificar los milagros de Dios a través de los magos de la corte, y lo hacía con un doble objetivo. Por un lado, desacreditar a Moisés en ese momento, y por otro, a largo plazo, sembrar la duda sobre los futuros milagros de Cristo. El primer enfrentamiento lo deja clarísimo. Aarón tira su vara y se convierte en una serpiente real. Los magos, con ayuda de ese poder satánico, hacen lo mismo. Pero hay una diferencia que lo cambia todo. Ellos solo crean una apariencia, una falsificación. No pueden crear vida. Y la prueba definitiva es que la serpiente de verdad se come a las imitaciones. Y este es el meollo teológico de la cuestión. El poder de Satanás, por muy grande que sea, tiene un límite. Puede imitar, puede engañar, manipular, pero crear vida es una prerrogativa exclusiva de Dios. Esta distinción es la clave para entender toda la confrontación que tuvo lugar en Egipto. A pesar de que sus magos fallaban una y otra vez, Satanás usaba sus pequeños éxitos para envalentonar a Faraón. Cada falsificación le daba al rey una excusa para justificar su terquedad, para endurecer su corazón.
Este ciclo de rebelión solo se rompe con las últimas plagas, como la 10ª, que ya no es una simple calamidad, es un juicio directo sobre los dioses de Egipto, un golpe que el poder satánico ni siquiera puede intentar imitar. Para protegerse de esta plaga final, las instrucciones eran muy precisas. La sangre de un cordero sin defecto, puesta en las puertas, serviría de señal. No era un ritual mágico, sino una marca de obediencia y de fe. Cuando el ángel destructor pasó por Egipto, esa sangre fue el escudo que salvó vidas y preparó al pueblo para la liberación que estaba a punto de llegar. Y así llegamos al momento culminante de la liberación. El pueblo hebreo ha salido de Egipto, sí, pero su libertad pende de un hilo. Se ven atrapados. Delante, el Mar Rojo. Detrás, el ejército más poderoso del mundo. Desde un punto de vista humano, la situación era desesperada. Claro, el pánico se desata entre los israelitas. La misma columna de nube que los había guiado como una señal divina, ahora parece que los ha llevado a una trampa mortal. El terror es tan grande que su fe se convierte en acusaciones. El símbolo de su guía ahora es, a sus ojos, un presagio de desastre. Pero entonces, ocurre algo extraordinario. La columna de nube se mueve. Pasa por encima de los israelitas y se coloca justo entre ellos y el ejército egipcio. Para sus perseguidores, se convierte en una muralla de oscuridad impenetrable que frena su avance en seco. Y aquí viene lo increíble. Lo que para sus enemigos es oscuridad, para los hebreos se transforma en una luz brillante que ilumina su campamento como si fuera de día. La misma presencia divina actúa de barrera para unos y de faro de esperanza para otros. La desesperación se convierte en asombro puro. Pero la intervención se vuelve todavía más directa. Mientras el mar se abre, el ejército egipcio se lanza a perseguirlos por el lecho seco. Y entonces ángeles de Dios descienden y sabotean físicamente sus carros. Les quitan las ruedas. El arma más temida de Egipto queda inutilizada. El ejército, sumido en el caos, es finalmente engullido por las aguas. El resultado es absoluto. La intervención celestial no deja lugar a dudas. De todo el poderoso ejército del faraón que entró en el mar, no quedó ni un solo superviviente. 0. La victoria fue total y definitiva. Y aquí es donde se revela la identidad del misterioso guía de Israel. Ese dirigente invisible, el general de los ejércitos celestiales que comandaba tanto la columna de nube como a los ángeles guerreros, no era otro que Cristo mismo, el ángel del pacto. La historia del Éxodo, vista de esta manera, no es solo un relato sobre política y liberación, es una ventana a una realidad mucho más profunda y nos obliga a preguntarnos algo. Si estas fuerzas invisibles fueron capaces de determinar el destino de toda una nación, ¿de qué manera están moldeando nuestro mundo y nuestras vidas hoy, en batallas que ni siquiera podemos ver